Flavio está en contra del fin de la jornada 6 por 1 en el plan de gobierno, incluso cuando la mayoría de los brasileños está a favor del cambio. El programa del candidato del PL no prevé la reducción de la jornada y defiende ampliar la negociación directa entre la empresa y los trabajadores. O sea, para Flavio es esa situación. Vas a quedar en manos del empleador. El empleador va a decir o aceptas o estás fuera. Porque es eso lo que pasa en la práctica. Ahora, para que intenten hacer que el trabajador acepte eso, ellos dicen, no, ahí te vas a sentar y vas a negociar, lo que digas va a ser tomado en cuenta. Sabemos que no es así, ¿verdad? Y en el programa de gobierno de él, presentado en el registro de la candidatura, que ayer hubo todo ese embrollo de la misión y luego el TSE aceptó el registro de su candidatura por el PL. Y junto tiene que estar el plan de gobierno. En el plan de gobierno no está el fin de la jornada 6 por 1. No está. Es lo que les dije. Es lo siguiente. Para que se termine la jornada 6 por 1, Lula tiene que ganar. Porque si Lula no gana, Dios nos libre, Flavio no va a sacar esto adelante. Así de simple. Además, él defiende a las élites, a la patronal y no a los trabajadores y a las personas más vulnerables que realmente necesitan que el Estado intervenga para ver si no hay tantas pérdidas para los trabajadores, que es lo que el gobierno de Lula hace y siempre intenta hacer, ¿verdad? Y un detalle, la jornada 6 por 1 sigue detenida hasta hoy. Pero me enteré de que Lula tuvo otra reunión con Davia Alcolumbre, la tercera, y que Lula está detrás de Davia Alcolumbre para que Davia Alcolumbre libere esta situación de la aprobación de la PEC, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados del fin de la jornada 6 por 1 y que solo falta ser aprobada en el Senado. ¿Y eso qué significa? Que por cada 5 días trabajados vas a tener garantizados 2 días de descanso sin reducción de salario. Lula está intentando ver si se aprueba esto, capaz que hasta antes de las elecciones, si no después, porque Lula va a ser tetra y ya pone ahí, Lula tetra. Ahora, trabajadores, vamos a despertar, ¿no? Vamos a despertar. Ustedes tienen que saber por quién votan, porque si no, después quien sale perjudicado son ustedes y luego no sirve de nada estar llorando tampoco. Mientras tanto, Flavio Bolsonaro hace una transmisión en vivo con aliados y presenta un plan con grandes recortes de gastos y límites para las decisiones del Supremo Tribunal Federal. Yo recuerdo en ese contexto a Bolsonaro. Que Bolsonaro también presentó su plan de gobierno, dijo que iba a hacer y que iba a lograr cosas, que iba a reducir la edad de responsabilidad penal, iba a cambiar una serie de reglas, iba a liberar armas para todos, todos iban a tener permiso para portar armas, iba a hacer y a lograr cosas y pura tontería. Y casi todo lo que Bolsonaro dijo que iban a hacer no lo hizo. ¿Por qué, Andrea? Porque era inconstitucional. Para que tú seas presidente, gobernador, alcalde, para que él convierta sus medidas en ley, él, primera situación, las medidas, sus proyectos, su programa, tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Si no está, él no logra que se apruebe. Y si por casualidad logra aprobar, se recurre al Supremo Tribunal Federal y el Supremo Tribunal Federal tumba la ley, tumba lo que fue aprobado. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos. Los decretos que Bolsonaro hizo sobre armas. Las 2 primeras medidas que Bolsonaro tomó en cuanto fue elegido presidente, en 2018 fue elegido, en 2019 asumió como presidente. Las 2 primeras cosas que hizo, la primera cosa que hizo fue emitir decretos sobre armas, liberando el porte de armas, permitiendo que las personas tuvieran acceso a armas. Todos cayeron. Y después presentó la PEC de la reforma de pensiones. Esa fue aprobada, dándoles latigazos en la espalda a los trabajadores y a las trabajadoras de Brasil. Muchos trabajadores incluso solo van a descubrir que tendrán que trabajar más, van a recibir menos y todavía tienen que tener una edad mínima para jubilarse. Y fue aprobada la reforma de pensiones. Entonces, varias situaciones que propuso Bolsonaro no se aplicaron porque eran inconstitucionales y no fueron aprobadas. Es lo mismo con Flavio.
Flavio también dijo muchas cosas, está diciendo muchas cosas que no serán aprobadas simplemente porque son inconstitucionales. Andrea, pero ¿por qué ese tipo que es abogado, que sabe de lo que estás hablando, y Flavio, él, aún así, lo presenta para endulzarle el oído a la gente? Dice, miren, ahora sí va a ser, miren, ahora lo vamos a lograr. Es para engañar a la gente. Eso es para endulzarle el oído a la gente. ¿Entendiste, mi querido? Entonces, así es más de lo mismo y mucho de lo poco de Bolsonaro, gente. Y él dijo que va a hacer recortes enormes, que va a cortar muchas cosas. ¿Dónde va a cortar, Andrea? A costa del trabajador, de LOAS, de los más necesitados, personas con discapacidad, incapaces de trabajar, pobres, que reciben el LOAS, ancianos sin ningún tipo de ingreso, que reciben el LOAS, sobre el programa Mi Casa, Mi Vida, sobre el Bolsa Familia, sobre programas que atienden a las personas más vulnerables, sobre los jubilados, los pensionados. Él va a hacer un recorte general, un tijeretazo. ¿Quién sabe si él no haga aquello que decían que Lula tenía que hacer? Porque decían que Lula tenía que congelar el salario mínimo por 6 años. ¿Te acuerdas de eso? Yo no me olvido. Ellos tenían que congelar el salario mínimo por 6 años. Tal vez él vaya a implementar eso, quién sabe, porque ellos siempre dijeron eso, algo que ni Bolsonaro tuvo el valor de hacer. No obstante, Bolsonaro durante 4 años no dio ni un año de aumento real al salario mínimo. Flavio va a hacer lo mismo, ahí están el padre y el hijo. Flavio va a dejar de actualizar la tabla del impuesto sobre la renta como lo hizo Bolsonaro. Al final del gobierno de Bolsonaro, quien ganaba salario, quien ganaba menos de 2 salarios, estaba pagando impuestos sobre la renta. Si Flavio no actualiza la franja del impuesto sobre la renta, de exención del impuesto sobre la renta, lo que va a salvar al trabajador es que Lula lo logre. Logró aprobar la exención del impuesto sobre la renta para quien gana hasta 5,000 reales. Si no, era un latigazo para el trabajador. Si no es el padre, es el hijo. Y es lo mismo con ese plan de gobierno que él presentó. Presenta una serie de recortes a costa de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados, del LOAS, del Mi Casa, Mi Vida, de las cuotas, de los programas sociales y del Bolsa Familia. Eso es lo que él hace en su programa. Y me quedo pensando cómo... pero lo peor es que votan, ¿verdad? Hay gente ahí presumiendo, vive del Bolsa Familia, tiene casa porque es del programa Mi Casa, Mi Vida. Hay gente de la familia que recibe el beneficio de la LOAS y todavía va a votar por Flavio. Luego cuando corten todo, no llores. No llores porque te estamos avisando. Y es tan interesante, ¿verdad? Que el vice de Callado parece que está apoyando a Lula, Gilberto Kassab. Ronaldo Callado, ya sabes, exgobernador del estado de Goiás, es precandidato a la presidencia y él es del PSD y tiene como vicepresidente al presidente del PSD, Gilberto Kassab. Y Gilberto Kassab hizo una declaración muy interesante. Mira aquí su declaración. Kassab dice que el Centrón está con Lula y que la posibilidad de que Flavio Bolsonaro sea elegido es cero. Vaya. Ya no entiendo nada. Hasta el vice de Callado parece que está apoyando a Lula con esta declaración de aquí. Mira, él dijo que la posibilidad de que Flavio gane es cero, que la izquierda está con Lula y el centro está con Lula. Y sabemos que algunos parte de la derecha también está con Lula, que no van a votar por el pesado de Flavio Bolsonaro. Entonces así, es muy interesante, ¿verdad, gente? Es algo que te hace parar y decir, oye, pero André, ya no entiendo nada. Y yo, ¿tú crees que yo entiendo, que estoy entendiendo algo de esto? Y eso ni la ciencia política lo explica, pero en realidad sí lo explica, ¿verdad? En realidad Gilberto Kassab sabe
Él, ¿verdad? Está intentando en un rato, ¿verdad? En un rato ver si tiene pocos votos para ver si consigue algún ministerio con Lula después, ¿entiendes? Sí, sí, gente, sí, por el amor de Dios. Como decía mi abuela, por el amor de Dios, es más o menos eso, gente. ¡Ay, Jesús! Y ayer estuvo muy padre y creo que hasta necesario allá en el Pleno del Supremo Tribunal Federal. Hubo algunas explicaciones y algunas manifestaciones sobre las varias mentiras, fake news y desinformación que incluso Flavio fue uno de los que las propagó, intentando poner a la prensa en contra del ministro Alexandre de Moraes por aquella situación de la orden de cateo e incautación que el ministro Alexandre de Moraes autorizó contra Raimundo Cutrim, que era y fue la fuente del periodista Pablo, que publicó en su blog una serie de situaciones queriendo decir que Flavio Dino estaba cometiendo actos como de corrupción por estar usando autos oficiales para situaciones privadas, ¿verdad? Entonces, un montón de gente desinformada, tonta y otros de mala fe, diciendo que el ministro Alexandre de Moraes estaba violando la confidencialidad de la fuente que tienen los periodistas, que es el derecho que tiene la prensa, libertad de prensa, bla, bla, bla. Yo fui una de las primeras en decir, gente, no es eso. No estamos trabajando aquí en romper el secreto de la fuente de nadie. La periodista no fue obligada a decir quién es su fuente, todo está bien. Eso no excluye el deber y poder de la policía de investigar si hay sospecha de delitos. Entonces, ayer las ministras del Supremo Tribunal Federal hablaron. Edson Fachin se solidarizó con Flavio Dino y él estaba siendo perseguida, seguida, amenazada, ella y su familia. Y por eso usó un auto oficial blindado, que incluso fue una de las solicitudes de la Policía Federal para ella, con el aval de la Procuraduría General de la República. Entonces no había nada de malo. Pero entonces, ¿quién era quien estaba siguiendo a Flavio Dino, amenazando y toda la situación? Ahí está el punto. La Policía Federal sospecha que es el propio Raimundo Cutrim quien estaba haciendo eso. Él empezó a perseguir a Flavio Dino, amenazarla y todo eso, seguirla. Y él misma pasó esa información al periodista. Entonces, no existe la cuestión de romper la confidencialidad de la fuente periodística, ¿verdad? Nada de eso. Lo que se está haciendo es una investigación específicamente sobre eso, porque se trata, según documentos del Supremo Tribunal Federal, de una organización criminal, donde ese Raimundo, él incluso está siendo investigado por un caso de asesinato de un empresario en 2022. Y ese empresario que fue asesinado en 2022, en el que ese Raimundo está siendo investigado incluso ante el Supremo Tribunal Federal, cuyo ponente es el ministro Alexandre de Moraes, puede haber sido un asesinato para silenciarlo, porque ese empresario también apareció en las investigaciones, ahí en la averiguación que está bajo la responsabilidad de André Mendonza sobre el fraude del INSS. Puede ser un asesinato para silenciarlo. El asesinato de ese empresario del cual ese Raimundo es uno de los sospechosos. Incluso André Mendonza se acercó a Flavio Dino y le dijo, oye Flavio Dino, esto tiene que ver con lo que está pasando contigo y con tu familia. Ten cuidado. Y se lo pasó a él. Y todo eso terminó en manos de Alexandre de Moraes. ¿Por qué? Porque Alexandre de Moraes es el ponente de esa investigación de asesinato en la que está involucrado, o bueno, no involucrado, sino sospechoso, ese Raimundo Cutrim, excomisario de la Policía Federal. ¿Estás entendiendo, mi querido? Entonces no tiene nada que ver. Entonces Flavio fue de los primeros en salir en público y hablar e intentar incitar a la prensa contra el ministro Alexandre de Moraes por su decisión de ordenar un cateo y aseguramiento contra ese Raimundo, que era la fuente del periodista. Reitero, la periodista nunca fue obligada a declarar su fuente. El derecho de la prensa fue preservado, pero eso no elimina ni excluye el deber y el poder de la policía de investigar sospechas de delitos y delitos graves. ¿Entendiste? ¿Entendiste, mi querido? Ahora vamos a ver aquí algunas cosas de Flavio Dino. Vamos a ver a Flavio Dino, lo que dijo Flavio Dino ayer en el Supremo Tribunal Federal sobre esta situación aquí. Pon atención y dime, Flavio Dino tiene razón. Agradezco la manifestación de su excelencia en nombre del tribunal que reencausa los hechos por sus dos cauces adecuados.
El primero es el relativo a la legítima investigación de supuestos delitos. El otro es la protección que existe y siempre existirá al ejercicio regular de la profesión. Y no, obviamente, a eventuales coautorías de delitos, pero claro que, como Su Excelencia dijo, el colegiado se pronunciará, pero con certeza, con esmero. Nuestra jurisprudencia, me atrevería a decir casi centenaria, de protección de la libertad de prensa. En las tinieblas de la dictadura militar, una de las causas para la abyecta destitución de 3 integrantes de este colegiado fueron precisamente decisiones a favor de la libertad de prensa. Lo registra la historia de la Corte, sobre todo entre los años 65 y 68, cuando la oscuridad se volvió aún más densa, con la promulgación del Acto Institucional número 5, el 13 de diciembre del 68, entonces pocos pueden darle lecciones al Supremo sobre libertad de prensa, considerando esa tradicional línea jurisprudencial. Quiero hacer una pausa aquí porque esto fue un mensaje para Rede Globo, porque Rede Globo, especialmente la periodista Malú Gaspar, fue una de las principales que criticó fuertemente, diciendo que estaba regresando la dictadura, no sé qué, vociferando lo que los bolsonaristas estaban diciendo y lo que Flavio Bolsonaro también dijo. Por eso es que Flavio Dino aquí está dando el mensaje. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Vamos a dejar que él continúe aquí. Mira. Del cual Su Excelencia, yo y todos los colegas somos guardianes. Presidente, con esa referencia de agradecimiento, sobre todo por mi familia, que nada tiene que ver con el ejercicio de las funciones públicas y por eso debe ser respetada y preservada, cosa que algunos parecen olvidar. Me concentro en lo que realmente importa, que es el ejercicio de mi función. Siempre con ponderación y valentía, mucha valentía. Agradezco la manifestación de Su Excelencia. Pues sí, el mensaje fue dado y este comentario de Flavio Dino se dio porque el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, manifestó su solidaridad con el ministro Flavio Dino ante esta situación y también dijo que esto será analizado por el Pleno del Supremo Tribunal Federal. ¿Qué, André? La decisión del ministro Alexandre de Moraes de cateo e incautación contra Raimundo Putrim. Y es sumamente importante que esto sea analizado por el Pleno para aclarar cualquier duda sobre esta situación en relación con algunos periodistas que son delincuentes. Lamentablemente hay delincuentes en todos lados, gente. En toda profesión hay delincuentes, incluso en el periodismo. ¿Entendieron? Y no podemos confundir las cosas. Y vamos a ver lo que dijo el ministro Edson Fachin aquí para que quede claro lo que él dijo. Y será muy importante que esa demanda sea analizada por el Pleno para acabar de una vez por todas con esa patraña de personas que dicen que Brasil está volviendo a la dictadura, siendo que en realidad son ellos los que quieren imponer la criminalidad sin ningún tipo de reprimenda estatal, lo cual es absurdo. Vamos a ver aquí. Manifiesta solidaridad al ministro Flavio Dino y reconoce que las amenazas a la seguridad física de los ministros y sus familiares deben ser investigadas con rigor. La Secretaría de Policía Judicial del Supremo Tribunal Federal colaborará con las autoridades públicas para el pleno y claro esclarecimiento de los hechos y por la responsabilización incluso penal de quien haya cometido delitos. El Supremo Tribunal Federal, al mismo tiempo, como no podría ser de otra manera, reafirma su compromiso irrenunciable con la Constitución y con el respeto a las libertades fundamentales, sobre todo con la libertad de prensa y con el derecho fundamental de los periodistas al secreto de las fuentes. A lo largo de los años, la jurisprudencia de la Suprema Corte resaltó, como no podría dejar de ser, bajo la égida de la Constitución de 1978, la primacía que estos derechos tienen dentro del marco legal.
La jurisprudencia del tribunal permanecerá íntegra y vinculante para todos. Los órganos del Poder Judicial y sus ministros no se han apartado ni se apartarán del compromiso con estos derechos. La investigación de eventuales ilícitos debe dirigirse y ciertamente se dirigirá a la conducta que constituye el objeto de la investigación. Jamás la actividad periodística legítima ejercida en el cumplimiento de su función será objeto de investigación. Eso es todo. Y él dijo que eso debe ser evaluado, la decisión del ministro Alexandre de Moraes por el Pleno. Está correctísimo. Ahora no podemos dejar de escuchar a Alexandre de Moraes también. Vamos a ver. Alexandre de Moraes deja muy claro que aquí no tiene nada que ver con la violación del secreto de la fuente. Aquí es diferente. Estamos hablando de crimen, de organización criminal. Eso es lo que se está investigando. Y el secreto de la fuente fue preservado. ¿Por qué? Porque el periodista no fue obligado a decir quién era su fuente. Entonces no se violó ese derecho de la prensa o del periodista. Y lo demás es puro llanto. Quizá defensa de delincuentes. Pon atención aquí. Muy interesante. Señor presidente, inicialmente quiero saludar y felicitar a su excelencia, presidente Edson Fachin, y por las palabras de solidaridad al ministro Flavio Dino, y más que eso, a toda su familia, a su esposa, Dania, a sus hijos. Sí, cuya seguridad, presidente, cuya seguridad fue puesta en riesgo real por una organización criminal, una asociación criminal, según lo señalado tanto por la Policía Federal como por la Procuraduría General de la República. Es una práctica ostensible de varios delitos que están siendo investigados, incluyendo el delito de persecución previsto en el artículo 147A del Código Penal. Tanto la representación de la Policía Federal como el dictamen de la Procuraduría General de la República indicaron prueba contundente de materialidad y fuertes y concretos indicios de autoría criminal. Una conducta criminal de los investigados, sean ellos abogados, sean ellos periodistas, señalando principalmente, y aquí es lo más importante, el vínculo subjetivo entre los ejecutores de las infracciones penales, incluso con transferencia de dinero entre ellos. Es decir, es con transferencia de dinero para la divulgación de información delictiva. Entonces tú me preguntas así. Sí, Andrea, ¿qué es ese tal de vínculo objetivo que él mencionó entre las partes? ¿Es el acuerdo, la voluntad clara de llegar a ese resultado? ¿Entre quiénes? ¿Entre los involucrados? ¿Entre la periodista y la fuente? Tanto que él dijo que incluso hubo un pago de 100,000 reales para la periodista a través de un abogado que está vinculado a la fuente. O sea, muy posiblemente la fuente, que es sospechosa de estar persiguiendo a la familia y amenazando a la familia de Flavio Dino, hizo eso, tomó esa información, se la pasó al periodista y todavía le pagó al periodista para que la publicara, intentando poner en duda la honradez y la honestidad del ministro Flavio Dino, diciendo que él estaba usando vehículos oficiales para asuntos privados, que eso sería una especie de acto de corrupción. Esa es la situación aquí, pero es aún más grave que eso. Vamos a continuar aquí. Entonces, el vínculo objetivo es eso, es la conexión directa entre ellos con el objetivo de alcanzar el resultado X, incluso con pago. Entonces, no hay santos, como ya dije, hay delincuentes en todas partes, incluso periodistas. Vamos a continuar aquí para que podamos entender todo esto, porque esto es una injusticia que no podemos aceptar. Obtenidos en este Supremo Tribunal Federal, como destacó el ministro Flavio Dino, defendió la libertad de prensa durante los tiempos duros de la dictadura. Sigue defendiendo y siempre defenderá la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y todos sus derechos y garantías, incluida la confidencialidad de la fuente. La confidencialidad de la fuente, que es una garantía constitucional consagrada por esta Suprema Corte.
pero que nunca se confundió y nunca jamás se confundirá con un escudo protector para la práctica de actividades ilícitas. Secreto de las fuentes, que es una garantía esencial para la defensa de la democracia y no un instrumento oculto para que asociaciones criminales cometan impunemente diversas infracciones penales. La prensa es seria en Brasil. Los periodistas actúan de buena fe y lo saben. Saben que una cosa es el secreto de las fuentes. Otra cosa es la práctica criminal contra ya sea autoridades o personas de la sociedad. No confundamos a los periodistas de investigación con los periodistas investigados por prácticas criminales. Sí, presidente, inicialmente me gustaría... Así es, Alexandre de Moraes tiene que ir con todo y tenemos que dejar todo esto muy claro porque aquí están involucrados principalmente dos ministros que merecen nuestro respeto. Ministro Alexandre de Moraes y ministro Flavio Dino. Por eso desde el principio traje esto a la mesa, les expliqué esto desde el inicio y me sentí muy contenta cuando vi que ayer decidieron hablar de esto en el Pleno, porque era necesario para aclarar aún más a la población, para que no caigan en engaños y ellos no queden como los equivocados. Así que por eso digo, Flavio Dino tiene razón, Alexandre de Moraes va con todo. Ahora, no podemos dejar de ver el relato del ministro Flavio Dino hablando sobre algunas situaciones, sobre este episodio de persecución, sobre su familia y las situaciones muy graves que no pueden ser normalizadas y esas personas tienen que ser responsabilizadas, sea quien sea abogada, sea periodista, sea trabajadora, sea quien sea. Si hizo algo malo, tiene que pagar por lo que hizo. Pon atención. Un tema que es especialmente valioso para la historia del tribunal en cuanto a la protección de las libertades, como su excelencia mencionó. Es curioso que antes de mí solo hubo un ministro de la Suprema Corte que fue seguido y tuvo a su familia vigilada, solo antes de mí. Fue de nuevo en la larga noche de la dictadura. Por lo tanto, yo soy el segundo. En la dictadura, yo siempre aludo a la dictadura por una razón. Hay personas que tienen las manos manchadas de sangre por la tortura, que tienen las manos manchadas de sangre de aquellos que fueron víctimas de ese régimen despótico y de repente, sin retractarse, quieren dar lecciones de libertad a la Suprema Corte. Es necesario tener humildad. El debate público exige esa comprensión histórica para que todos preservemos el conjunto de valores constitucionales. La libertad de prensa, el secreto de la fuente, la independencia judicial, que obviamente no puede ser objeto de intimidación. Imagine, ministro Casio, es padre, su excelencia, aunque no lo sea, tener fotos de sus hijos expuestas. Como una especie tal vez de mensaje, mira, sabemos quiénes son, a dónde van, cómo van. Entonces agradezco la solidaridad del ministro Alexandre, como agradecí la del ministro Fachín, sobre todo por ese aspecto. De donde vengo, estoy acostumbrado al debate público. Desafortunadamente la magistratura no me permite hacerlo como quisiera, como aprendí. Pero en este caso, evidentemente agradezco tanto al presidente como al vicepresidente que hablaron en nombre del tribunal. Pues sí, para que te des una idea, los hijos de Flavio Dino eran seguidos y les tomaban fotos y se las enviaban a él. Algo así. Yo sé a dónde va tu hijo va a judo. Tu hija hace esto, aquello, sé la rutina, sé todo y se lo mandaban a él. ¿Eso era para qué, André? ¿Para causar terror? Causar miedo y terror en el ministro. ¿Para qué, André? Para frenarlo. Para frenarlo. Para que él dejara de hacer el trabajo que estaba haciendo, de ir contra las enmiendas parlamentarias como ya lo hizo y lo sigue haciendo, de ir tras los delincuentes, de ir tras los supersalarios, de ir tras los privilegios, esa tal jubilación obligatoria, de ir tras los golpistas de toda la situación.
Era el terror para ver si lograban frenar a Flavio Dino. Entonces, así tenemos que hablar y tenemos que mostrar que Flavio Dino merece nuestro respeto, así como el ministro Alexandre de Moraes, ¿de acuerdo? Y él habló aquí, mira, quiero leer esta nota del ministro Flavio Dino que él publicó en sus redes sociales. Dijo lo siguiente: como ya tuve la oportunidad de aclarar, mi función como juez me impide participar cotidianamente en debates públicos apasionados. Eso incluye soportar en silencio agresiones e injusticias, presenciar distorsiones monumentales respecto a los hechos y observar perpleja la exposición de interpretaciones absurdas. En otras funciones podía pronunciarme abiertamente con más frecuencia. Ahora eso puede suceder, pero solo en casos muy excepcionales. Es parte de la carga de mi oficio. Y asumo esa carga con gusto debido a la responsabilidad con la que ejerzo la jurisdicción. Y de todos modos, mi biografía y mi actuación profesional en 37 años de servicio público son mi mayor defensa. ¿Por qué está diciendo eso aquí? Porque un ministro y un juez no pueden estar manifestándose, ¿verdad, André? No. Un juez, un ministro tiene que tener una vida reservada, privada, más discreta, y no pueden estar dando entrevistas en cualquier situación, hablando y debatiendo, no pueden. Y él está diciendo que antes como político él podía, y él iba al enfrentamiento, él explicaba y él hablaba, y ahora no. Ahora él está viendo interpretaciones, está viendo comentarios absurdos y no puede responder. Salvo en casos excepcionales, como sucedió ayer, con las explicaciones muy importantes y necesarias en ese caso. ¿Viste, mi querido, mi querido? Yo estoy con Flavio Dino, yo estoy con Alexandre de Moraes, ¿y tú? Y es interesante que hay gente que dice que delincuente, bueno, es delincuente muerto, pero en este caso están defendiendo a un delincuente. ¿Por qué? Porque quieren atacar a Alexandre de Moraes y a Flavio Dino. Entonces, así es mucha hipocresía, es mucha falacia. Yo estoy con Flavio Dino y Alexandre de Moraes, ¿y tú? Besos, hasta luego.